Evangelio de Juan capítulo 10, el versículo 22. Así que bienvenidos todos los que nos van a escuchar en la radio, como los que nos van a ver a través de la transmisión y los que estamos acá presencial en la iglesia Monte de Dios, este día especial donde también estaremos compartiendo la cena del Señor al final de la predicación. Y de hecho vamos a hablar del tema celebrando la unidad del Padre, el Hijo, los apóstoles y su pueblo. Así se llama el tema de hoy. Celebrando la unidad, hermanos, ya que eso es lo que celebramos nosotros hoy, hermanos, porque de la forma bíblica Jesús celebró en unidad cuando Jesús partió el pan y la cena del Señor. Se fija que no lo compartió con los maestros, con los rabinos, con los fariseos, escribas, con los pastores de la época, con los judíos, sino que solo con los que creían igual que él. Con ellos compartió, con los 12, no con todo el mundo. Entonces todo el mundo comparte y celebra, pero no lo hace en unidad con Dios de acuerdo a la palabra de Dios, sino que lo hacen por otras creencias. Vamos a ir a la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 22. Leemos la palabra para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Padre, gracias por esta palabra que he leído, que voy a predicar. Gracias por este pueblo que está presente. Gracias por los que nos ven en las redes y los que nos escuchan en la radio. También toda la gloria sea para usted, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Por lo general, celebrar por tradición no es unidad. No es unidad con Dios, ya que, hermanos, ser uno con Dios es estar de acuerdo con lo que Dios enseñó en su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso de ahí el tema, hermanos, celebrando la unidad del Padre, el Hijo y los discípulos y su pueblo. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica y tratar de ser uno con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con el Padre. Así como Jesús le dijo en Juan 17, en el versículo específicamente en el 56, hermanos, creo que es donde Jesús le dice: Padre, no te ruego solo por esto, refiriéndose a los apóstoles, sino por los que han de creer en mí por la predicación de ellos, para que todos sean uno, así como tú y yo. Entonces, hermano, el pueblo de Dios está en unidad con Dios por medio de Jesucristo, los apóstoles que predicaron el mismo mensaje que el Señor y los que hemos creído en esta palabra. Entonces, cuando alguien no celebra en esa unidad, entonces no está en la línea perfecta, no está en la línea correcta, no lo está haciendo de la forma correcta. Esto es la cabeza de nosotros, la cabeza de la iglesia. O sea, vamos alineados a esto. Y aún en la familia, hermano, debe haber una cabeza también
en la familia que no funciona en unidad, tiene problemas. Por ejemplo, si en cualquier familia, hermano, no hay alguien que es la cabeza o que dirige el objetivo principal y las demás personas se unen a eso, eso es unidad. Si somos uno, todos debemos de velar por el bien de la congregación. Pregunta para todos los que estamos acá, ¿cuántos quieren el bien para la obra de Dios? Con todo, hermano. Bueno, esa fiesta de la dedicación también le llaman la fiesta de Hanukkah. Y esos 8 días de fiesta ellos. Pero ¿sabes qué? Jesús estaba predicando la palabra de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Estos judíos, hermano, incluían los escribas y fariseos, ahí los que administraban en la sinagoga, en el templo, todos ellos estaban celebrando toda una semana, celebrando fiesta, pero tengamos los jóvenes y que no sé cuánto, porque ya saben que la palabra no les interesa a la gente. La gente quiere celebrar, Hanukkah quiere celebrar, pero no le interesa la palabra que Jesús trae. La gente quiere celebrar tradicionalmente, así estaban, mire, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Entonces, y Jesús, versículo 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Y si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Hermano, ¿usted cree que estos religiosos estaban celebrando con baba? No les alegraba, no compartían, no estaban en unidad. Por eso Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No tenían el mismo padre. Por eso es que el Señor, hermano, les dijo, mis palabras no haya cabida, no me creéis porque mis palabras no hayan cabida en vuestros corazones. Eso les dijo más adelante. Sino que ellos, hermanos, mire, el principal de que Jesús era el Cristo, que las obras que hacía Él, el Padre las hacía, o Él las hacía en nombre de su Padre. En el versículo 26, pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermano, esta gente que estaba celebrando la fiesta de la dedicación, hermano, ellos estaban celebrando con Dios según ellos. Ellos estaban celebrando con Dios, pero los maestros, los rabinos, los líderes, los fariseos, los escribas, los judíos en general que estaban en el templo de Jerusalén, ¿eran ovejas de Dios, sí o no? No, dice Jesús. Él les dijo, vosotros no sois de mí, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermano, Jesús está hablando de la unidad que había entre Él y el Padre. Este versículo 30 lo usan para torcer. Él les dice, le estoy mostrando que Dios está conmigo porque las obras que yo hago, esas dan testimonio de que Él está conmigo. Hermano, entonces, ellos supuestamente celebraban con Dios, pero no creían en el mensaje de Jesús. ¿Cuántos creen en el mensaje de Jesús? Amén, hermano. ¿Cuántos creemos? Diga amén. Yo les aseguro que si estuviera hablándoles un montón de mentiras, ustedes dirían, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, celebrando eso, fiesta, pero no es con Dios, no es con el Señor Jesucristo, no es en unidad con la palabra de Dios, no es porque quieran hacer la voluntad de Dios. Entonces, porque estos judíos supuestamente estaban celebrando, pero a Jesús, ver que Jesús anduviera por ahí, los atormentaba. Ellos estaban que el mensaje que Jesús trajo era del Padre. Amén. Era la voz del Padre. Y por eso es que, hermano, oyen la voz. Jesús les dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Amén. Nosotros seguimos a Jesús. ¿Qué dice la religión? Los dos son iguales. Es el mismo. Mentira, la Biblia no dice, Jesús no dijo. Jesús
da vida eterna, hermano, porque el Padre que tiene vida en sí mismo le ha dado al Hijo también tener vida y darnos vida a los que hemos oído su palabra, a los que oímos su voz, a los que creemos en esta palabra que Él trajo. Hermano, en el capítulo 5, versículo 25 al 26, quiero que vea atrás, cito unas 5 páginas, capítulo 5, versículo 25, siempre del Evangelio de Juan. Mire lo que dice, capítulo 5, el versículo 25 y 26, dice, le dijo la mujer, capítulo 5, pero estoy en el 4, dice 25, ¿verdad? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Hoy le estaba diciendo yo, ¿cuántos están vivos? Porque el que no ha oído esta voz de Dios, esta palabra de Dios, está muerto. Puede ser que hayan aquí muertos, puede ser que me estén oyendo por la radio o donde sea. En todos lugares hay muertos espiritualmente. Pero cuando oyen la voz de Jesús, cuando oyen la palabra, el Señor les da vida. El Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Les estaba hablando a personas ahí. Hoy es que los que están muertos pueden tener vida. Porque, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre le dio vida, le dio tener vida en sí mismo al Hijo, y por eso Él puede darnos vida a los que oímos y creemos su palabra. Amén, hermano. Acuérdese que estamos en la mano del Padre, hermano. Y nadie nos arrebatará de la mano. Por eso es que nuestra fe debe ser bíblica, nuestra fe debe ser genuina, verdadera. No debe ser por emoción, hermano. No debe ser, porque la gente que está por emoción, hermano, se reúne, asiste a un evento porque le llama la atención, porque es emocionante lo que se va a hacer, pero no es porque haya creído. ¿En qué forma? En unidad, en acuerdo, en propósito, porque el Señor Jesucristo, hermano, no hacía la voluntad de Él, sino la del Padre. En Juan 5:30 dijo Jesús, anótelo, Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre, la voluntad del Padre. Jesús en ningún momento, hermano, hizo ni buscó. Jesús era uno con el Padre. ¿Por qué, hermano? ¿Porque era la misma persona? No, porque Él no buscó hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre que lo envió. Hermano, número 2, Jesús dijo, las palabras que yo hago, entonces, hermano, somos uno también nosotros. ¿De qué forma es que el Señor Jesús es uno con el Padre? Haciendo y obedeciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué, hermano? Porque a Él escogió Dios para que trajera el Evangelio. Jesús, hermano, la palabra que se hizo, lo que se hizo carne también, que es la palabra de Dios, todo eso lo conocemos en el lenguaje de parábola. Por ejemplo, por eso es que Jesús es uno con el Padre, porque hace la voluntad del Padre, hermano, porque a Él escogió Dios para enviar este pan que descendió del cielo, para traernos la luz, que es la palabra, hermano, que descendió del cielo. Porque, hermano, carne, este verbo, esta palabra, Dios la hizo carne, y no significa, hermano, no es como en el dogma nos han enseñado a nosotros que un ser espiritual descendió del cielo y al venir aquí se transformó y se hizo hombre, personificó entonces y vino a la humanidad de Jesús. Y entonces el Señor Jesús empezó a predicar esta palabra, y por esa razón es que en el capítulo 6, versículo 56, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe vida eterna. Entonces por eso los mismos que celebraban, pero sin ser uno con el Señor,
no celebraban con el Señor, sino como enemigos de Dios. Ellos decían, blasfema ¿cómo dice que vamos a comer su carne para tener vida eterna? Porque ellos estaban ciegos conmigo, hermano. En Juan 1:1, Juan 1:14. Y después nos vamos a ir al capítulo 6. Juan capítulo 1. Amén. Si siente sueño, párese, haga una flexión y se vuelve a sentar. Juan capítulo 1, él se hizo carne, vino a él y él lo empezó a predicar. Entonces ese lenguaje usa en el capítulo 6, vaya conmigo al capítulo 6, versículos 56 y 58, siempre de Juan. Juan 6, 56. Mire lo que dice. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, ¿cómo cree usted que los discípulos se comieron la carne física del Señor? Alguien en la historia era un foco, sino que traía esta luz. La palabra es la luz. Cuando él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, estaba hablando porque él traía el pan que descendió, no el maná que comieron los antepasados y murieron, sino el pan que descendió. Jesús es un lenguaje que usted debe conocer, porque esto, hermano, no lo enseñan los predicadores, sino que lo enseñan contrario. Entonces, el que no come mi carne, dijo el Señor, y bebe mi sangre, en mí permanece. Perdón, el que come, aquí está hablando el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermano, le aseguro que estos judíos que estaban celebrando una fiesta por 8 días, pero no estaban con Jesús, ellos estaban comiendo posiblemente. Come por los oídos, oyéndola y aceptándola, recibiéndola. Pero mucha gente come pan, muchas iglesias, hermanos, católicas, evangélicas, están comiendo pan físico todos los domingos, si es posible, pero, hermanos, no están comiendo la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo, que es la palabra de Dios. Eso no les interesa. Estar en unidad simbólico. Comer este pan, comer esta carne, esta palabra que representa la carne y la sangre de Jesús, porque es la palabra que se hizo carne al venir a Jesús. Él la predicó y por eso Jesús ahora dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, él también vivirá por mí. Amén, hermano. ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es la carne y la sangre que no lo conocen? Ni les interesa. Amén, hermano. Para comer el pan que da vida eterna debemos... 17 de Juan, vamos a ir al 17. Tiempo me está pasando, pero ¿cuándo trajeron Biblia? Si no, léala, hermano, lea la Biblia, porque aquí no le podemos dar mentira, tiene que ser Biblia. 17, Juan 17, 6, lo leímos hace un rato, pero lo volvemos a leer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Hermano, he manifestado, tú me manifiestas por medio de su palabra. El nombre que Dios sella en su mente y en su corazón es su palabra. Hermano, algunos dicen, el nombre que Dios dio a conocer es Jesús. ¿Y por qué? Satanás también, el sello de la bestia es palabra de engaño, palabra de mentira. Amén, cuando me van siguiendo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quién le dio las cosas al Señor Jesucristo? El Padre. Todo lo que nosotros debemos de comer, hermano. Dice, porque las palabras que me diste
les he dado. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Y ellos la recibieron. Mire, ¿quiénes la recibieron? Los apóstoles. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, porque el que recibe la palabra cree en la palabra, cree en el Padre, cree en el Señor Jesucristo y es uno. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la versículo, siempre en el 17, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, Jesús dijo que le rogaba al Padre para que así como Él era uno con el Padre, y así como los discípulos habían creído en esa palabra que Él trajo, habían pasado a ser uno, también le rogaba que los que iban a creer por la predicación de los apóstoles fueran uno también. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, para ser uno con los apóstoles y con Jesús y con el Padre, necesitamos creer en Jesús de acuerdo a la Biblia, hermano. ¿Sabía usted que en las iglesias hay un montón de gente que cree en Jesús, un Dios diferente al de la Biblia? Creen en un Jesús, hermanos, que le quita el puesto al Padre. Creen en un Dios que no es el que la Biblia enseña. Hermano, entonces dice versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Está hablando de personalidad, está hablando de unidad en propósito. Nosotros necesitamos ser uno con el Padre. Hermano, la última Pascua que Jesús celebró, la celebró con los que estaban en unidad con Él. Lea Lucas 22:14. Vamos, el último texto que vamos a usar ya, porque ya los veo un poco cansados. Judíos que no recibían la palabra que Él predicaba, ¿por qué no estaban ahí? Porque no eran uno. Mire, dice que estaban, y con Él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Él ya iba a ir a ser crucificado, ya iba a morir. ¿Cuánto he deseado? Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros comer este pan? Que deje ya que no se quede solo con la figura, no solo con la sombra, sino con el cumplimiento, con la realidad de las cosas, de lo que Él. Alguien que verdaderamente coma el pan que da vida eterna, verdaderamente coma la carne y beba la sangre de Jesús. Versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto como sombra. La última Pascua profética, hermano. Pero esto, hermano, tiene cumplimiento. ¿Y sabe cuál es? Es esta, comer el cuerpo y la sangre de Cristo es comer la palabra. Este es comer este pan, esta carne. La sangre de Cristo es por medio de la palabra. Los que no están, hermano, en unidad, los que no están en unidad con los apóstoles, con Cristo y con el Padre, esos hermanos siguen celebrando como los judíos y los fariseos. Y muchos hermanos de las iglesias anhelan, o sea, no, porque no ha creído en la palabra, anda queriendo celebrar con los judíos y los fariseos otra cosa. Pero alguien que ha comido esta palabra, o sea, celebrando en tinieblas, hermano, celebre 8 días, 20 días si quiere, comiendo pan físico, pero sin comer la palabra de verdad, Jesús de la Biblia. Y creyendo en otro Jesús, pensando en una profecía y rechazando el cumplimiento. Eso es lo que está haciendo la gente. Guau, hermano,
Qué privilegio tenemos nosotros. Se lo digo así de todo corazón. Yo que lo entiendo a la luz de la palabra, hermano, yo sé que tenemos un gran privilegio. Nosotros, hermanos, al celebrar, ellos no lo tienen. Celebrar la unidad con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con nuestro Dios y Padre, hermano. Esto es un privilegio grande. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Gloria a Dios. Comer la carne y beber la sangre de Jesús, hermano. Que nosotros ya comimos, hermano, de esta carne y de este vino que da vida eterna. Ya comimos del pan que descendió del cielo. Ya, hermano, esta luz nos alumbró. Y eso es más importante. Hoy lo vamos a hacer de forma figurativa. Pero el problema de los que no tienen esta palabra de cumplimiento es que están todavía en la sombra. De Juan le dijeron al Señor: Maestro, ¿por qué nosotros los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos y los discípulos tuyos no ayunan? Y Jesús le dijo: porque los que están de boda no necesitan ayunar. Los que están en el cumplimiento, los que ya están de boda, no necesitan estar en la sombra. Ahora el ayuno es dejar de comer mentiras y comer verdad. Mentira y comer verdad. Hermano, el cumplimiento más hermoso es que usted coma el verdadero pan que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, que se hizo carne, y Jesús dijo: el que come mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Vamos a orar.